¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Político, Fernando, y hoy con un programa especial. El tema vinculado con la política pública referida a la educación la vamos a culminar la próxima semana en virtud de que hoy tenemos la entrevista con dos ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a comenzar con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sobre la campaña electoral y su candidatura al Parlasur, al Parlamento del Mercosur. Y luego sí, desde el Salón de Honor de la Cámara de Diputados de la Nación, entrevista exclusiva con el ministro de Economía, Axel Kicillof, las perspectivas económicas para el año 2016, después de haber presentado el presupuesto general de gastos ante el Congreso Nacional. Vamos ahora sí, de lleno, a ver la entrevista con el ministro de Economía. Ministro Kicillof, gracias por compartir este espacio con Diálogo Político. Varios temas, pero hay un tema central que tiene que ver con la economía, con la proyección de la situación económica en la República Argentina, y eso se plasma en el presupuesto que usted presentó en el Parlamento Nacional. ¿Qué números hay? ¿Qué es lo que se puede destacar? No, yo creo que lo central, para poner un encuadramiento general de qué es lo que estamos presentando en este presupuesto tan especial, porque el 10 de diciembre va a haber cambio de autoridades, de forma tal que el presupuesto es el plan de gobierno para el año que viene. Y nosotros lo que hemos hecho básicamente es continuar con las mismas políticas que venimos desarrollando bajo determinados supuestos. Eso quiere decir que obviamente este ha sido un año muy movido en el terreno de la situación internacional, con caídas muy fuertes del precio de los productos primarios, del petróleo. Es decir que ha sido un año donde el gobierno tuvo que hacer y redoblar sus esfuerzos para que esa situación internacional adversa no afectara a la situación interna, o por lo menos no lo hiciera de una manera tan violenta que tuviéramos que lamentar caída del empleo, de la actividad o incremento de precio por situaciones de la moneda. Y creo que eso se ha conseguido según lo habíamos planeado. ¿Por qué digo esto? Porque estamos terminando este año con una proyección de crecimiento de 2,6%. Ustedes recuerden que países vecinos, que hasta hace poco se los veía como mucho más robustos que Argentina en un marco de crisis, están exhibiendo caídas del 2%, 2,5%, 1,5%. Es decir que la situación internacional está muy severa. Nosotros esperamos crecer este año 2,6%, al mismo tiempo el empleo ha crecido, o sea que hoy tenemos 6,6% de desempleo, así que el objetivo principal, primario, está cumplido. Después también había voces acá que hablaban de que los precios, la inflación, y hoy yo mostraba un poco a los diputados que los que el año pasado decían que la inflación era 60, este año dicen que es 20. Nosotros en el INDEC encontrábamos que los primeros meses del año proyectando esos números, era 40, terminamos el año en 26 y este año lo estamos planteando en 15 o 16%. Entonces el año que viene esperamos menor inflación, un crecimiento del 3%, esperamos una economía mundial que se recupere un poco, no mucho, que Brasil vuelva a crecer, lo cual es mucha ayuda para la economía local. Pero sinceramente es un plan de gobierno que lo que hace es poner todos los instrumentos del Estado al servicio de la producción, el empleo y la inclusión social. ¿A qué se debe, cómo explicaría usted el sostenimiento de la economía a pesar de este panorama económico internacional que hay en este momento? Mira, tendría que explicarlo muy técnicamente con palabras tipo políticas de expansión de demanda, contracíclicas, pero puedo explicarlo muy fácil porque ya es conocido. Procrear, progresar, ahora 12, sus beneficios, precios cuidados, consumo protegido, plan de mantenimiento de la actividad petrolera, PROINE, que es el plan de infraestructura energética, plan Garrafa, plan Hogar. Es decir, acabo de mencionar en un ratito 10 planes nuevos que hemos sacado por indicación de la Presidenta de la Nación en un contexto de crisis internacional para sostener o algún sector en especial
bueno, los incrementos, la movilidad jubilatoria, la movilidad de la asignación universal por hijo, el nuevo plan de inclusión jubilatoria, tantas y tantas medidas que tienen todas que ver con aquello que el Estado puede hacer cuando la economía internacional o privada no reacciona bien. Ministro, todos esos planes que usted mencionó están garantizados en el presupuesto para el 2016. Claro, el presupuesto plantea la continuidad de las mismas políticas de gobierno. Por supuesto que sabemos que si aquí viniera un gobierno vinculado al PRO, a Macri y sus economistas, todas son hipótesis porque nadie sabe, sus economistas fueran Sturzenegger, Melconian, Pinedo, y bueno, ellos han siempre pensado que hay que endeudar al país, que hay que ajustar la economía, que hay que subir las tarifas, que hay que devaluar fuerte la moneda, y lo han dicho. Eso no está previsto en el presupuesto, pero esto no es una cuestión de, más allá de que lo que muestran hoy los números de las PASO, es que el Frente para la Victoria es la fuerza política más votada y que probablemente por eso mismo retenga la presidencia de la Nación, con Scioli como candidato. La verdad es que si ganara otra fuerza política con una visión en las antípodas de la nuestra, ortodoxa, liberal, gente que ha formado parte del gobierno de Cavallo, de la Alianza, del menemismo, bueno, seguramente van a hacer otra cosa. Lo que pasa es que nosotros no podemos presentar un presupuesto que refleje las políticas de ajuste, porque no es lo que creemos ni es lo que sabemos que le va a hacer mejor a los argentinos. Entonces, este punto es central en nuestro presupuesto y por supuesto que si llegara a ganar otra fuerza política y puede modificar la ley o usar los instrumentos del Poder Ejecutivo para llevar adelante sus políticas económicas. También hay una continuidad de la política de flotación del dólar administrada. ¿Y cómo hacer para que los argentinos de una vez para siempre se saquen el dólar de encima? Sí, yo el otro día mostraba números históricos de la Argentina. La verdad es que esa inclinación, esa casi obsesión que hay de ir al dólar para ahorrar, para defenderse, bueno, tiene que ver con hechos históricos que anteceden muy largo este gobierno. De hecho, yo también mostraba cifras que nadie puede desmentir porque son los números reales. Si uno en 2003 compraba un dólar, ya sea paralelo u oficial, y hoy lo vendía en el mercado paralelo o oficial, tenía menos rentabilidad que si lo ponía interés, ¿sí? O lo ponía en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, o lo ponía en un título público. Es decir, que ¿cómo hacemos para cambiar esa cuestión cultural? Como tiene un ribete económico, hay que hacerlo con hechos. Y yo miraba hoy los depósitos en pesos a plazo fijo. Crecieron un 50% este año. Es decir, que no es que los argentinos rechazan la moneda, todo lo contrario. Ahora, eso no quiere decir que todo lo que se ha avanzado en que los argentinos creamos en nuestra propia moneda, pero para eso hay que crecer muchos años más, hay que seguir generando políticas que den certidumbre, tanto en el nivel del crédito como en el nivel del tipo de cambio. Y al mismo tiempo, lo que está por atrás de esto es que tenemos que seguir teniendo políticas que a mí me alegran, porque si 1 millón de trabajadores, 700.000 trabajadores, van a la FIP y le dicen yo tengo un ahorro con el cual puedo comprar dólares, quiere decir que no están ni desempleados, ni que no llegan a fin de mes. Todas esas son buenas noticias. Obviamente, algunos deciden ahorrar de una forma y otros de otra. Hemos conseguido muchísimo en punto a depósitos récord, a bancarización récord, a solvencia y liquidez y fortaleza de nuestro sistema bancario también récord. Hay mucho más para hacer. Si se continúa con estas políticas, a mí no me cabe duda que la gente no se va a dejar guiar a veces por esas campañas que hay para forzar políticas económicas vinculadas a la cuestión del dólar. Ministro, ¿por qué fue tan importante la resolución de Naciones Unidas en lo que respecta a las reestructuraciones de deuda, a los fondos buitre? Y dentro de pocos días la presidenta va a estar también en Naciones Unidas. Mira, en esta casa, en el Congreso, lo que tengo para decir es que las Naciones Unidas viene a convalidar lo que fue nuestra ley de pago soberano. Que era una ley pensada y diseñada para que nadie pueda venir de nuevo a la Argentina a querer pagar cualquier cosa y sobreendeudar al país.
Lo mismo hemos conseguido hoy en Naciones Unidas, que esos 9 principios marquen cuáles son las buenas prácticas en materia de deuda y cuáles son prácticas que benefician a minúsculos grupos de especuladores internacionales como son los buitres. Ha sido realmente una estocada a este clima que querían armar los buitres, de que la que hacía las cosas mal era la Argentina y no ellos. Siguiendo con este tema, seguramente alguna vez va a tener que haber algún tipo de negociación con los fondos buitres, con este 7%. ¿Argentina se va a seguir manteniendo a futuro con los canjes que hizo en el 2005 y 2010? Miren, a mí me pasó que yo negocié con ellos, o intenté negociar. Pero claro, imagínense que en esta sala está vos, un juez que es tu amigo y el acusado. ¿Dónde está el poder de la negociación? Y de tu lado. Entonces negociar en el despacho del señor Pollack, puesto por el juez Griesa y por los propios fondos buitres, la verdad que no se puede llamar negociación. Por eso yo creo que nosotros fuimos ahí para mostrar buena voluntad, pero se violaba el segundo principio internacional de reestructuración de deuda soberana, hoy aprobado por Naciones Unidas, que es el de la buena fe. Negociar sin buena fe no es negociar. Y me parece que de aquí en adelante estos principios, pero muchas cosas que han pasado por iniciativa del gobierno argentino, hacen que los fondos buitres, si se sientan a negociar, hoy vengan con, por decir así, las plumas entre las piernas. Ministro, sabemos que tiene mucha actividad en el Ministerio de Economía y simplemente, ¿la campaña electoral va a seguir dialogando cara a cara con los vecinos, en las plazas, en los lugares públicos? Miren, fue una experiencia realmente excelente para mí, para todos los que formamos parte del Frente para la Victoria, candidatos a diputados nacionales. Hemos recorrido la capital federal y hemos hecho encuentros en plazas, en la calle. Hemos hablado con todo el mundo para explicarle lo que muchas veces los medios de comunicación funcionan como una interferencia entre lo que nosotros decimos. Hoy yo he hablado muy largo. No me cabe ninguna duda de que los medios van a levantar las 2 o 3 perlitas que encuentren, que son la forma de tratar de hacerme quedar a mí en ridículo, fortalecer a nuestra oposición. Es decir, que hay entre la gente y nosotros una especie de espejo distorsionado que impide que llegue nuestro discurso. Entonces yo no creo que los porteños no tengan ni predisposición, ni capacidad, ni posibilidad de entender cuál es nuestro discurso. Y creo que en la medida que podemos hablar cara a cara, nos va a servir para convencer más y más votantes. Por último, ministro, ¿cree que en la Argentina hay lugar para que eventualmente un gobierno con otros signos económicos y políticos puedan dar vuelta a estas medidas que ha tomado el gobierno? Mirá, yo en algún momento me asusté con eso porque veía que el candidato que sacó más votos, Macri, era claramente una expresión de esas políticas y esas ideas, y entonces estaba tratando de conseguir votos a nivel nacional, diciendo que iba a hacer el ajuste, que iba a privatizar YPF, que iba a cerrar fútbol para todos, que iba a pagarle a los buitres. Y bueno, se ve, y después me alegré un poco más porque cambió su discurso el candidato. Eso es triste, que un candidato a presidente en el medio de la campaña cambie el discurso diametralmente en los temas centrales de agenda. Es triste. Pero lo que me alegró es darme cuenta que el origen de ese cambio de idea no es que piense distinto Macri, sino que los encuestadores que le preguntan a la gente qué es lo que piensa, dicen, la verdad nadie va a votar a un candidato que quiera volver a vender y entregar YPF, ir y endeudar al país de nuevo, ir y vender aerolíneas a cualquier costo. Es decir, que me parece que hay mucha madurez en esta elección en términos de que ni siquiera un candidato ultraliberal que acompañó a Menem cuando fue gobierno, que criticó todas nuestras medidas a favor de los sectores populares, ni siquiera ese candidato puede decir lo que piensa cuando se presenta elecciones. Después queda en la capacidad de todos los argentinos saber leer bien cuáles son las opciones, y obviamente que yo respeto las decisiones y el voto popular. Lo que empieza a ser complicado es cuando
en campaña aparece una mentira demagógica y electoralista decir lo contrario de lo que se piensa. Ahí es doble trabajo para nosotros de tratar de poner en evidencia qué es lo que sabemos que van a hacer en caso de ser elegidos. Bueno, cómo no, muchas gracias, ministro. Y nosotros después de este corte vamos a continuar con más diálogo político. Confort Belgrano, 50 años amoblando el país, calidad y precio en su justo equilibrio. Staff Visual, líder en el mercado de impresión en gran formato digital. Y en este nuevo bloque de diálogo político vamos a seguir hablando de la actualidad nacional y vamos también a meternos más adelante en lo que tiene que ver con las campañas electorales, con las candidaturas y la actualidad, que vamos a hablar con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Ministro, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Ministro, bueno, muchos temas para hablar con el actual ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, pero bueno, vamos a comenzar con su área específica actual, que es el Ministerio de Defensa. Ministro, ¿cuánto se ha logrado del proyecto del Gobierno Nacional de reinsertar las Fuerzas Armadas en la sociedad? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho. Creo que hoy hay una mirada de la sociedad distinta sobre las Fuerzas Armadas. Creo que hay un vínculo mucho más aceitado. Hay dos hechos que me parece que son significativos en esto. Uno de esos hechos es lo que sucedió cuando se trasladó el sable Corvo de San Martín desde el Regimiento de Granaderos hasta el Museo Histórico Nacional, que fue acompañado por una guardia de granaderos, que fue muy bien recibido por el conjunto de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires o quienes estaban aquí, digamos, ¿no? Y el otro hecho que yo simbolizo es el 17 de agosto. El 17 de agosto celebramos el día de la muerte, conmemoramos el día de la muerte del general San Martín con un acto central en Tecnópolis, en donde hubo un acto y hubo un desfile militar, y también con toda la gente, todo el pueblo que estaba visitando ese día feriado Tecnópolis, y también una muy buena recepción de parte de las fuerzas militares, digamos, ¿no? De parte de la sociedad. Así que yo creo que estamos en una etapa distinta, digamos, no se han acortado esas distancias, esas prevenciones, que hay mayor vínculo, la participación de las Fuerzas Armadas en materia de situaciones, ante situaciones de emergencia. En estas últimas inundaciones en la provincia de Buenos Aires tuvimos muchísimos efectivos desplegados, hacemos tareas de apoyo a la comunidad, hay algunos instrumentos que tenemos, como por ejemplo las bandas militares, que son un puente de vinculación con la sociedad civil muy importante, y me parece que estamos en un lugar distinto, digamos, ¿no? Me parece que la sociedad hoy mira a las Fuerzas Armadas y tiene una mayor predisposición de tener una relación. Creo que también porque visualiza que estas Fuerzas Armadas, que la cúpula de estas Fuerzas Armadas, son Fuerzas Armadas que están mirando más hacia el futuro, más hacia cómo se insertan en la Argentina que viene, que con anclajes en el pasado y que no son protectoras o encubridoras de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Entonces, me parece que eso también genera una cercanía, ¿no? Se logró lo que tanto se habló en tantos años de democracia, de democratizar a las Fuerzas Armadas, finalmente. Son Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia, comprometidas con los derechos humanos, comprometidas también con un proyecto de nación. Saben las Fuerzas Armadas que no hay posibilidad de tener una política de defensa en el marco de un país que no tenga una fuerte vocación industrialista, de un país que no tenga fuertes desarrollos industriales, que no apueste a los desarrollos científicos y tecnológicos autónomos. Es decir, que son Fuerzas Armadas que tienen una mirada de lo que tiene que ser el país. Las Fuerzas Armadas también sufrieron los 90, ¿no? En los 90 se privatizaron todas las industrias que estaban ligadas a la industria para la defensa, y los astilleros, las fábricas militares, la fábrica argentina de aviones. Hemos recuperado todo eso, es un pool de industria para la defensa importante, y bueno, y eso también lo valoran. Son Fuerzas Armadas que tienen una fuerte mirada latinoamericanista,
que han no solamente superado la hipótesis de conflicto con los países vecinos, sino que también tienen un fuerte sentido de cooperación y construcción de confianza mutua con todas las Fuerzas Armadas de América Latina, y yo creo que ese es un elemento importante también, ¿no? Yo le diría que así como hace algunos años atrás, 30, 40 años atrás, las agencias de defensa, las Fuerzas Armadas de los distintos países de América Latina eran reaccionarias, digamos, no eran reactivas a los procesos de integración, hoy son catalizadoras de los procesos de integración por una cosa muy simple. Si hay un lugar en donde uno puede visualizar claramente la distancia que hay entre un país en desarrollo, como son todos los países integrantes de América del Sur, con los países centrales, es en el área de la defensa. La distancia en cuanto a los desarrollos científicos tecnológicos es ahí. Entonces, a mí me resultaría muy difícil tener una definición de defensa completa si no es incorporando la dimensión regional. Y al incorporar la dimensión regional, sin duda que ahí tenemos una mirada mucho más integral, porque yo podría decir que toda la UNASUR en su conjunto es una fuerza militar lo suficientemente importante como para ser disuasiva de cualquier intento extracontinental, digamos, ¿no? Pero tengo que incorporar la dimensión regional. Claro. Ministro, hablando de la reindustrialización de las Fuerzas Armadas, ha salido un proyecto en el Congreso que ya fue aprobado, que es no se pueden privatizar más las empresas militares. Las fábricas militares. Las fábricas militares. Se han ido desarrollando en el último tiempo. Sí, lo que se hizo fue, se derogó el decreto que estaban todavía sujetas a privatización. Claro. Las fábricas militares, a nosotros nos quedaron después de todo ese proceso 4 fábricas. Fray Luis Beltrán, que fabrica municiones y proyectiles y está fabricando también los chalecos antibalas. Villa María y Azul, que son las que fabrican explosivos, y la fábrica militar de Río Tercero, que está orientada hacia la industria ferroviaria, está fabricando vagones. Y después de muchísimos años, de más de 30 años, inauguramos una nueva fábrica militar que es en San José de Jáchal, en provincia de San Juan, que está destinada a la fabricación de explosivos para la industria minera. Con lo cual, claramente lo que hemos hecho es incentivar toda esa producción, porque la industria de la defensa es una industria noble por varios sentidos. En primer lugar, sustituye importaciones. Lo que no fabricamos nosotros como industria de la defensa hay que comprarlo afuera. Si usted no le fabrica explosivo a la industria minera, hay que importarlo. No hay otro que lo haga. En segundo lugar, genera empleo genuino. Todo en general, bueno, el empleo industrial, ustedes saben que es el empleo de mejor calidad. En el caso de la industria para la defensa es empleo genuino, empleo registrado, empleo en blanco y demás. Y en tercer lugar, obviamente que favorece nuestra balanza comercial a partir de participar del proceso de sustitución de importaciones. Si usted quiere tener una mirada más estratégica, no hay ningún país en el mundo que haya crecido, que haya sobresalido como país, que no tenga una industria para la defensa fuerte. Bueno, es lo que estamos haciendo nosotros. Ministro, le vamos a vender, Argentina le va a vender radares a Bolivia. Usted se reunió con Evo Morales, se reunió con Michelle Bachelet. Estuve reunido con el presidente Evo Morales hace 10 días atrás. Estuvimos analizando la posibilidad de que Argentina participe en el proceso de radarización que está llevando adelante Bolivia, con desarrollos científicos y tecnológicos argentinos, que son los radares argentinos que hemos hecho en INVAP, con transferencia de tecnología para Bolivia y con la participación de empresas bolivianas en la construcción de esos radares, lo cual sería, en el caso de concretarse, firmamos un acta de intención, un acta de intención que tiene 90 días de vigencia. En esos 90 días nuestros equipos técnicos tienen que ponerse de acuerdo para ver cómo lo implementamos y cómo lo llevamos adelante. Sería un hecho estratégico, ¿no?, que Argentina y Bolivia tengan el mismo tipo de radares fabricados o con el desarrollo tecnológico argentino, ¿no? Bueno, antes de irnos al corte, nosotros vamos primero a ver quiénes nos acompañan en este programa.
El lugar que más nos gustó fue Tierra de Dinos. Y porque está muy bien hecho. Respiran, cómo se mueven. Mi lugar favorito fue el acuario. Por los peces. El lugar que más me gustó fue el de los pueblos originarios. Es la fábrica de sonidos. Mi lugar favorito es la nave de la ciencia. Es el espacio de Paca Paca. Todo está buenísimo. Pues cada cosa se hace interesante. El futuro es tu lugar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Abierto de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas, entrada libre y gratuita. Recuerde que puede seguirnos a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube en Diálogo Político, y también a través de Twitter en Político Diálogo. Y en la pantalla también tiene cómo puede comunicarse con nosotros a través del correo electrónico. Vamos a hacer un breve corte y enseguida vamos a hablar con el ministro Agustín Rossi, con el ministro de Defensa, sobre su candidatura al Parlasur y sobre las elecciones del próximo 25 de octubre. Último bloque de Diálogo Político, el tema está planteado. Ministro Rossi, su candidatura al Parlasur, las expectativas y cómo ve el panorama de aquí al próximo 25 de octubre. Bueno, las expectativas son participar fuertemente en el proceso de integración, ¿no? Yo creo que el hecho de que la Argentina elija representantes directos, representantes elegidos por el voto directo de su sociedad, de su gente, de su población, le va a dar a los representantes del Parlasur, nos va a dar a los representantes del Parlasur mayor legitimidad, mayor autonomía, mayor energía a la hora de impulsar el desarrollo del Parlamento del Mercosur. Así que voy con esas expectativas de participar de todo un proceso de integración con la mayor cantidad de energía posible. Y la ley que se ha aprobado en el Congreso es una ley que pone la exclusividad para el cargo de Parlasur, es decir, dedicación exclusiva, incompatibilidad con cualquier otro cargo, o sea que los que somos parlamentarios del Mercosur podemos ser solamente parlamentarios, no podés ser intendente, concejal, ni nada que se le parezca, digamos, ¿no? Entonces, a mi criterio, el hecho de la elección, de que Argentina haya tomado la decisión de la elección directa, yo creo que es un hecho positivo, digamos, ¿no? Y que va a fortalecer todo el proceso de integración, que en momentos de restricción económica siempre tiene más tensiones que en momentos de expansión económica. A abordar todos los temas sabiendo que el Parlasur es un organismo no supranacional, sino un organismo intergubernamental, y que las decisiones que allí se tomen invariablemente tienen que tener los acuerdos de los congresos de cada uno de los países, pero eso no es óbice para que uno no trabaje y que no consiga consenso como para llevar adelante determinadas políticas. Ahora el Congreso está analizando la patente única para los automóviles del Mercosur, y ese es un acuerdo que se hizo en el Consejo, en una de las comisiones del Mercosur, que para que tenga plena vigencia tiene que ser ratificado por el Congreso de cada uno de los países. Así que en ese sentido voy a trabajar fuertemente, ¿no? Una institución que por ahora fue bastante criticada de distintos sectores. ¿Por qué cree que se ataca tanto a esta institución del Parlasur? A mí me parece que hay algunos que no atacan al Parlasur porque no creen en la integración. En realidad buscaron delegitimarlo siempre al proceso de elección de los candidatos del Parlasur, que iba a ir Cristina, que lo que se estaba buscando era fuero. Bueno, parece que el fuero lo van a necesitar otros ahora, ¿no? Pero independientemente de todo eso, me parece que lo que esconden es una falta de convicción en el proceso de integración, porque el Parlamento del Mercosur, que no fue creado ahora, sino que fue creado en el año 2006, lo que posibilita es que todos los partidos políticos, todos los espacios políticos participen del proceso de integración. Si usted no tiene un parlamento en donde hay pluralidad en la representación, el proceso de integración queda expresado solamente o llevado adelante solamente por los poderes ejecutivos, que son monocolores desde el punto de vista político. Entonces, es extraño que justamente los que se oponen al Parlasur son los miembros de la oposición, pero me parece que es
esa clásica cosa de política berreta, digamos, ¿no? Entonces, no quiero los fueros, ni saben lo que son los fueros, van y renuncian a los fueros en el programa de la nata, digamos, ¿no? Es una cosa, o no voy a cobrar sueldo, digamos, ¿no? Entonces, esta cosa que ya me parece que la política argentina ha superado. Bueno, ahora no hay un intento de deslegitimar la elección del Parlasur, si hay un intento de legitimar las elecciones del 25 de octubre, ¿no? Así que me parece que ahí ha pasado, ¿no? Y cuestionar las elecciones como se cuestionó el resultado en Tucumán. Claro, pero primero hay que decir que en Tucumán Mansur ganó por el 12% de los votos, con una elección más clara y más que contundente. Pero lo otro que hay que decir es que la elección del 25 de octubre hay que compararla con la elección del 9 de agosto. Porque la elección de Tucumán, como la elección de Santa Fe, como la elección de San Luis, como la elección de Neuquén, como la elección de Río Negro, la organizan las propias provincias. Este es un país federal. Entonces, la elección nacional la organiza la Justicia Electoral Nacional, la Cámara Nacional Electoral, y tiene como auxiliar en el dispositivo de organización al Estado Nacional. Las elecciones provinciales las organizan cada una de las provincias. Entonces, si usted quiere comparar qué pasó con la elección del 25 qué va a pasar en la elección del 25 de octubre, si quiere tener un punto de referencia, tiene que irse a la elección paso del 9 de agosto. Y en la elección paso del 9 de agosto no hubo ninguna denuncia. No hubo ninguna denuncia de cómo se desarrolló el comicio, ni hubo ninguna denuncia en el escrutinio del comicio. Entonces, no hay elementos como para pensar que en la elección del 25 de octubre puede haber alguna sospecha. No tienen ningún elemento como para pensar. Porque además que con este mismo método se ganó más a las elecciones del año 2013. Pero vuelvo a este año. Nosotros ya organizamos una elección. Ayer estuvimos esta semana junto con el ministro de Justicia, Julio Alaqui, con la Cámara Nacional Electoral, el Ministerio de Defensa, porque el comandante electoral es un general de división, Hugo Bosser, designado por el ministro de Defensa. Y fuimos a la sede del comando electoral y mostramos todos los dispositivos que tenemos preparados para que la elección salga sin ningún tipo de inconveniente. Además, esta elección del 25 de octubre tiene que ser más fácil que la del 9 de agosto. Primero, porque hay menor cantidad de candidatos, porque ya pasaron las PASO, entonces en donde hubo PASO quedó un solo candidato. Y todos aspiramos que la meteorología nos acompañe y tengamos un buen día y no un día lluvioso como el que tuvimos en toda la zona central, que nos llevó en la provincia de Buenos Aires a cambiar casi 50 lugares de votación entre el sábado y el domingo. Claro. Y a pesar de todo eso, la elección se desarrolló sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema y no hubo ningún tipo de denuncia. Y además, este sistema se viene aplicando desde 1983. Claro, es decir, parece mentira. Entonces, es una maniobra política por parte de la oposición tratar de trasladar lo de Tucumán a la elección nacional. Lo de Tucumán es Tucumán. La justicia provincial tucumana es los organismos de la provincia de Tucumán con la dirigencia política tucumana, que fue la que avaló este sistema electoral. Porque el candidato a vicegobernador decano era intendente del Partido Justicialista y avaló este sistema electoral. El sistema electoral que tienen los tucumanos. Claro. Bueno, nosotros tenemos otro sistema electoral. El sistema electoral nacional es una boleta de papel que por cada candidatura tiene una única candidatura correspondiente. Hay un presidente con un candidato a gobernador, con un candidato a senador, con un candidato a diputado, con un candidato a diputado nacional. Acá en la ciudad de Buenos Aires es una boletita de 2 cuerpos. Ahora tenemos Parlasur, o sea, de 4 cuerpos, porque tenemos Parlasur. En muchísimas provincias es así que la verdad es que no hay motivo como para pensar que pueda haber algún no se ha generado ningún hecho como para dudar de que la elección del 25 de octubre va a ser absolutamente transparente y cristalina. Sí creo que están montando una operación política para tratar de desconocer el triunfo del Frente para la Victoria en primera vuelta, porque el Frente para la Victoria puede ganar con 42 puntos y el candidato de Cambiemos sacar 30 puntos. Y ahí están dadas las condiciones de lo que dice la Constitución Nacional para ganar en primera vuelta.
Entonces lo que están buscando es un escenario de esa característica. Hay que leer los editorialistas políticos del día domingo que empiezan a hablar de esto y dicen exigua diferencia son 10 puntos de diferencia. Claro. No es exigua la diferencia. Importante, No es exigua la diferencia, son millones de votos entre un candidato y otro candidato. Pero bueno, nosotros lo que le queremos decir a los argentinos es que el sistema electoral es absolutamente transparente. Que ya fuimos a una elección con este sistema el 9 de agosto y nadie hizo ninguna impugnación. No hubo ningún ciudadano, ningún partido político, ningún oficialista, ningún opositor que haya hecho ninguna denuncia sobre cómo se votó el 9 de agosto, ni sobre lo que sucedió en las horas de comicio, ni lo que sucedió previamente, ni posteriormente en el escrutinio. Así que no hay ningún elemento como para pensar que en esta elección del 25 de octubre pueda suceder algo que no sea, que sea una elección transparente, cristalina, en donde los argentinos vayan tranquilamente a votar por quien quieren. Ministro, bueno, se vienen las elecciones generales y usted ha sido jefe de bloque aún con minoría en la Cámara de Diputados. Posiblemente se vuelva a repetir ese escenario el 25 de octubre en la Cámara de Diputados, no así en el Senado, que el Frente para la Victoria ampliaría su preeminencia. ¿Cómo analiza esa situación? No, yo creo que nosotros, ganando la elección nacional, siendo Scioli presidente, vamos a tener un número necesario en la Cámara de Diputados como para construir mayorías en cada una de las elecciones. Digamos, no veo que tengamos que tener algún tipo de problema desde ese punto de vista. Vamos a tener, bueno, venimos de una elección del 54%, con Cristina en el 2011, o sea que va a haber una reducción de cantidad de diputados, pero vamos a ser claramente la primera minoría, claro. Y yo creo que vamos a tener la capacidad de diálogo y de alianza, como hemos tenido siempre, digamos, para construir mayorías. Yo he llegado, cuando era presidente de bloque, he llegado a tener un bloque de 86, 87, y bueno, y nos arreglamos, pero con 110 diputados propios, 112, 114, que supongo yo que será la cuenta, no la saqué, digamos, ¿no? Sí. Hay que preguntarle a Teresa García, que es la que sabe de esto, digamos, ¿no? Seguramente vamos a tener condiciones como para que con bloques aliados, con otros partidos políticos, vayamos generando las situaciones de consenso para llevar adelante las iniciativas parlamentarias que nos interesan. Bueno, pero quedó claro algo. El Frente para la Victoria para usted gana en primera vuelta. Yo creo que están dadas todas las condiciones de ganar en primera vuelta. Y creo que en la medida que nos vayamos acercando al 25 de octubre eso va a quedar muy claro, digamos, ¿no? Me parece que los argentinos mayoritariamente van a acompañar el rumbo que ha tenido el gobierno durante todos estos 12 años, que la forma de acompañar ese rumbo es con Daniel Scioli de candidato a presidente. Los argentinos no quieren, hay un número importante de argentinos que no quieren que la derecha gobierne en nuestro país. La derecha claramente es Macri. Y creo que además Scioli en el transcurso de la campaña ha demostrado que tiene una dimensión de estadista superior al que tienen el resto de los candidatos a presidente, digamos, ¿no? Esto dicho con respeto, pero uno ve en Scioli un presidente. Los otros dos candidatos pareciese que le faltan un par de kilos, ¿no? Ministro Agustín Rossi, gracias por haber participado en Diálogo Político. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de irnos al cierre del programa, vemos quiénes nos acompañan.
Un saludo para el canal Acequia de Mendoza que nos sigue semana tras semana. Fernando, y hoy un programa realmente de lo que se llaman de lujo con la presencia de los dos ministros. Así es, nos vamos a reencontrar en una semana. Hasta entonces.